Bueno, esto por lo menos es cierto, ¿no? Desde la época de Juana de Arco que estas cosas no sucedían demasiado. Pero Martín Jactún, vos también has viajado por todo el mundo. Digo, más allá del sesgo editorial que pueda tener un medio, ¿se pueden verificar otras comprobaciones de esto, de ignorar un acontecimiento que está en la realidad? Digo, más allá de cómo opinen después, ¿no? Bueno, yo te digo, yo comparto la opinión del colega británico, de Goldman. Siendo una patria, o sea, una fecha patria, es la fecha de todos los habitantes de un país. O sea, todos deben participar. Y todos los medios, ya sea cualquier tipo de inclinación política que estos medios tengan, tienen que reflejar esa fecha. Es la fecha nacional de un país, es de todos los habitantes. Por ejemplo, mira, el sábado, antes del domingo, yo pasé por allí porque tenía que escribir la previa, lo que nosotros llamamos la previa. Escribimos hoy para que salga en los diarios del domingo en la mañana. Y yo pasé y, por ejemplo, ya a las 12 del día, a las 1 de la tarde, la Avenida de Mayo estaba llena de gente. Habían familias con sus niños, había un escenario con agrupaciones tocando, la gente estaba comiendo sus choripanes, estaba pasando un rato. O sea, fue una previa que para mí me sorprendió. Porque, en primer lugar, desde el día antes ya habían familias allí, no habían carteles. O sea, las personas que estaban ahí en la Avenida de Mayo no tenían carteles. O sea, no pertenecían a una agrupación. Aunque su ideología podía estar con uno u otro. No eran partido. militantes. No eran militantes como tal. Eran familias normales, comunes, que estaban allí pasando una buena tarde. El clima era excelente, un cielo azul, celeste, realmente impresionante, fresco, y estaban pasándola bien. Eso me sirvió para escribir una especie de crónica el sábado para que lo tuvieran los diarios que reciben la información de Prensa Latina al día siguiente, el domingo, lo pudieran publicar. Ya el domingo me levanté temprano y pasé por la plaza. Ya ahí vi desde muy tempranas horas de la mañana, pues grupos de jóvenes que venían incluso desde provincias lejanas. Le pregunté a uno y me dice, no, nosotros viajamos desde Salta, estamos viajando desde ayer. Está bien, perfecto. Como en toda gran movilización que se hace en cualquier otro país. Y ya por la tarde después, lo que hice fue, antes que la presidenta hablara, pues fui a sentir esa efervescencia que describí para Radio Nacional y por la mañana, que realmente para mí me impresionó porque fue apoteósica. Porque vi a un pueblo que estaba disfrutando de su día, de su fecha. También habían grupos que expresaban también su festejo, su alegría, porque se estaba celebrando el 11º aniversario de la Asociación del Poder del presidente Néstor Kirchner, que fue un presidente que motivó a muchos argentinos. Y crearon a partir de él muchas otras organizaciones que lo han venido apoyando y después apoyaron a la presidenta Cristina Fernández. Ahora, eso fue una parte de esa, pero tú sentías que habían jóvenes, habían personas grandes, como dicen acá, nosotros decimos personas de tercera edad, también habían niños, habían familiares, pero todos tenían un objetivo común y yo noté que en todos había, en sus rostros se notaba, primero, una alegría por el festejo que estaban sintiendo. Segundo, había una efervescencia que realmente se sentía el pueblo en las calles. Y estaba repleto, desde las 9 de julio yo fui caminando hasta Plaza de Mayo. Llegó un momento en que ya era tanta la concentración de humana que ya tú no podías pasar más hacia adelante. Di la vuelta, no quise entrar a donde estaba la prensa, o sea, preparada la prensa, para que estuviera la prensa, ¿no? La carpita que se monta para que los periodistas estemos allí, porque quise vivir, o sea, sentir ese calor humano que se estaba sintiendo allí, y después poderlo escribir. Lógicamente traté de regresar antes que la presidenta, a la oficina antes que la presidenta hablara, para poder tomar y escribir lo antes posible el discurso de la presidenta. No solo para mí como periodista, por ejemplo, no solo que los grandes medios hayan publicado o no una foto. La presidenta en su discurso planteó, en mi opinión, puedo estar equivocado, ustedes son argentinos, son especialistas como yo, dos cosas clave. Uno, me sorprendió que ella, con gran coraje político, reconoce, se autocritica y dice: yo he sido a veces dura, ruda en mis expresiones y pido disculpas. Incluso fue un poco más profundo utilizando la semántica, utilizó el vocablo perdón, ya no solo disculpa, o sea, fue un poco más profunda. Y después llama a la unidad nacional. Una unidad nacional que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido que en la Argentina hubiera tan poca unidad nacional, y es lo que más yo he notado dentro de todo lo que es la política, el cuadro político argentino en general. Y que ella convoca esa unidad nacional, en la cual ha venido trabajando, y eso me parece a mí que esos fueron dos puntos clave del discurso
que también merecían, si no tapa, merecían destaque en cualquier diario, en cualquier diario. Y bueno, cuando tú notas que hay un diario cualquiera, una publicación determinada, que no refleje, incluso con la valentía periodística que hay que reflejarlo, situaciones así de este tipo, denota muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, en mi opinión, pues, falta de un argumento o falta o vacío de argumentación cuando se utilizan descréditos o se trata de desacreditar a alguien, ya sea con mentiras, con distorsiones, con tergiversaciones. Es la falta de un argumento político para poder debatir. Esa es mi opinión. Nosotros podemos debatir y podemos tener incluso ideas contrarias, pero siempre del debate sale tal vez una idea que sea enriquecedora y nos enriquezca a todos. Esa es mi opinión. Considero realmente, me sorprendió que la gran prensa pues no le diera el destaque que merecía un acto de ese tipo. Porque como digo, no es el acto de un grupo de argentinos, es el acto de todos los argentinos, una fecha patria que es de todos. Sí. ¿Nos guste o no? Sí, o comportamos la parte política o la ideología política de un Estado, no. Es la fecha nacional, es la fecha patria. Martín, seguro. Sí. Acá generalmente hacemos una crítica de lo que sería la prensa hegemónica, de agendas únicas, imposición de determinado tipo de noticias. Entonces, la pregunta sería, porque quizás los que nos están viendo no saben, ¿qué es una agencia de noticias? ¿Qué relación tiene una agencia de noticias con los medios que nosotros como ciudadanos leemos constantemente, y hasta qué punto entonces las agencias de noticias no son las que efectivamente instalan de repente una agenda o una información única o una misma visión sobre una información? Bien, una agencia de noticias es una fuente de información. O sea, nosotros como reporteros de agencias de noticias pues vamos a los lugares, buscamos las noticias, las escribimos y la agencia se encarga de circularlas. Ahora, los medios que reciben esa información pues tienen la potestad de publicar las noticias de cada agencia o no. Siempre hay agencias o medios que se identifican más con la línea editorial de una agencia que de otra. Volviendo a lo que es lo real maravilloso de todo este mundo mediático en el que estamos viviendo hoy, es que cada vez más hay una homogeneidad, uniformidad en la gran prensa hegemónica mundial, donde las publicaciones que son parte de esa hegemonía mediática, pues se entrelazan cada vez más con los medios internacionales, del cual a veces reciben las informaciones y solamente publican esa parte. Y aunque te leen todas, pero así es como ha venido funcionando principalmente a partir de 2004-2005 la prensa internacional. Sí. Cada vez hay una línea más marcada, cada vez más visible, más notable, en una gran prensa hegemónica que están en los países nacionales con la gran prensa internacional, con la cual hay una identificación entre ellos. Y entonces, por ejemplo, sale una información de un medio internacional y tú ves que los siguientes medios también son internacionales, a veces siguen la línea editorial que ese ya está marcando. Y a veces te encuentras uno u otro medio que muestran otra cara o tratan de ser objetivos sobre el acontecer que sea, la noticia que sea, y tú ves que esa no se refleja porque no conviene o simplemente no marca o no responde a la línea editorial marcada por la gran prensa internacional, que coincide con la línea editorial de medios hegemónicos nacionales. Acá juegan, Martín, también de pronto pasaba con El País y Clarín. La gente del País leía Clarín, ponía lo que publicaba Clarín, lo publicaba en El País, y al día siguiente Clarín tomaba lo que decía El País, una especie de círculo vicioso. Pero para hablar de círculos viciosos, Nora Beiras, acá estamos acostumbrados a ver esta invención de la realidad. Creo que esto ya es un límite, ¿no? Sí, no, a mí me parece que es un límite en el sentido que es el ninguneo de la noticia. Uno puede discrepar con lo que sucede, digamos, puede criticar lo que sucede, pero no podés negar el hecho. Me parece que es como la negación del periodismo esto, porque vos no podés obviar que un domingo feriado en la ciudad de Buenos Aires hubo una manifestación multitudinaria
donde la gente estuvo festejando. Entonces, esto es una noticia en cualquier lugar del mundo. Si no está como noticia es porque tomás la decisión editorial de ningunearlo. Pero además tenés interpretaciones sobre esto que son más que llamativas. Si uno lee la nota que sacó Eduardo Van der Kooi, el principal columnista político de Clarín, al final de la nota, analizando lo que había sido el acto, hace hincapié en que la presidenta más o menos había mentido porque había obviado las marchas multitudinarias, las manifestaciones multitudinarias que había habido con desfiles militares durante los gobiernos militares, ¿no? Pero encima, si se quiere, es como una confesión del ninguneo, porque ellos ningunearon hasta esa multitud, ¿entendés? Entonces es un absurdo. Perfil pone que la presidenta se comparó con Jesucristo eso es... en el título de la crónica de ese día. Vos decís, podés opinar lo que quieras, criticar lo que quieras, pero me parece que ya está todo tan forzado, tan sobregirado, que se llega a situaciones ridículas, ni qué hablar de Wiener. Clarín y La Nación reprodujeron esta idea de la comparación en una demostración o de mala voluntad o de ignorancia de la lengua, pero tengo unos segundos antes de pasar al segundo informe. A mí me parece que lo grave de que hayan suprimido la noticia, porque de hecho es una supresión, es que suprimen a los representados. Digamos, estamos acostumbrados a la tergiversación y al ataque de estos representantes, de este gobierno elegido democráticamente. Pero lo que hicieron el otro día es suprimir a los representados. Y esto es una de las tantas oportunidades en las que uno ve que no entienden nada del kirchnerismo, porque no lo piensan, porque no ven en qué consiste, porque se pierden la descripción de que en ese acto había una conjunción que es para estudiar, porque no ha habido antes otro fenómeno parecido de una enorme cantidad de organizaciones políticas, más familias, donde no hay choques generacionales, donde se da una continuidad generacional entre padres e hijos y abuelos. Digamos, hay un montón de cosas para observar de una manifestación como la del otro día, pero todo eso está, yo creo que forma parte del ánimo proscriptivo. Sigue habiendo ánimo proscriptivo. Lo de Wiener, creo que también estabas por decir algo y yo te interrumpí justo. Lo de Wiener a mí me asombra porque la verdad que es un precandidato presidencial, es un diputado nacional, ex gobernador de la provincia, ex intendente, un hombre que tiene una trayectoria política. Hacete cargo de lo que pensás. Si vas a decir eso, decilo. Pero además, esa actitud, digamos, artera de hablar por lo bajo, digamos, ser tan torpe que encima no cerrar el teléfono, después querer tomarte de tonto, me parece, eso a mí me resulta realmente agresivo, porque es decir, ¿qué era lo terrible que le estaban preguntando? ¿Qué opinaba de una manifestación que había sido masiva? Y eso era una pregunta kirchnerista. Entonces, si le hubiesen hecho una pregunta desde la crítica, no hubiese dicho nada con referencia a la pregunta que le hacían dos periodistas que le estaban nada más que pidiendo su opinión sobre un hecho que era evidente. Y claro, pero si empieza a hablar con una persona y después se convierte en otra, pobre hombre, ¿qué va a hacer? Pero es raro. hacete cargo de lo que pensás, ese es el tema. Vamos a ir a un segundo informe, 678, porque hay otras cosas que sí fueron tomadas por todos, que son las declaraciones del ministro Florencio Randazzo, que se come crudos a algunos niños, según parece, y nos preguntamos, ¿esa prosa es arte o vandalismo? Vamos al informe.